variable en un perfil de suelo. En aguas es moderadamente persistente, tiene un tiempo de vida media de aproximadamente 85 días y puede sufrir fotólisis e hidrólisis ante determinadas condiciones ambientales. Se sabe que, bueno, que tiene un perfil ecotoxicológico bastante importante, ya que puede presentar tanto toxicidad aguda como crónica en invertebrados acuáticos y invertebrados, que es disruptor endocrino en vertebrados como pueden ser reptiles, anfibios y peces, y también que es bioacumulable en organismos no blanco de acción, como pueden ser peces y también plantas acuáticas, y también plantas terrestres. Este herbicida está prohibido en diferentes países de la Unión Europea, en países también de África. En el 2016 también se prohibió en Uruguay. Presenta ciertas restricciones de uso tanto en Australia como en Canadá. En Canadá, en el año, bueno, no recuerdo bien el año, pero ya se empezaron a prohibir ciertos formulados para mitigar justamente el impacto ambiental que puede tener este herbicida sobre los ecosistemas acuáticos, a lo mismo que en Australia. En los Estados Unidos, en el año 2020, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos realizó una reevaluación para ver si se continuaba su uso o algunos formulados podrían ser prohibidos, pero la realidad es que si bien dan cuenta de que tiene diferentes impactos ambientales adversos, se continúa su uso, al igual que en Argentina, que también es un herbicida de uso corriente. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Ah, bien. En los trabajos que nosotros hemos realizado en el INTA de Balcarce, como yo les mencionaba, es un contaminante que se encuentra en las diferentes matrices que se puedan analizar. Hay una relación directa entre la presencia del compuesto parental y sus metabolitos cuando uno analiza suelos y sedimentos, lo cual es lógico, ¿no? Porque los sedimentos se forman, digamos, por esas partículas de suelo que llegan a los ecosistemas acuáticos, y hay una relación en general inversa entre la presencia del parental o los metabolitos, cuando está presente en general en los suelos y en los sedimentos, muchas veces no están presentes en el agua. Y eso está dado justamente por las diferentes propiedades físico-químicas que pueden presentar la atracina, o los tres metabolitos que más se estudian. Los metabolitos que más se estudian son esos que están ahí, que yo les menciono, que son la hidroxiatracina, la descisopropilatracina y la desetilatracina. Y una cosa interesante de remarcar en este punto es, si ustedes ven la molécula del compuesto parental, se observa que presenta el átomo de cloro, este que yo les mencionaba, y en uno de sus metabolitos, como la hidroxiatracina, ese átomo de cloro se intercambia por un grupo oxidrilo, ¿sí? Mientras que en la descisopropilatracina y en la desetilatracina ese átomo de cloro se conserva. Y eso es una cosa que la tenemos que tener en cuenta para otras cosas que después les voy a contar de estos compuestos. Ahora bien, ¿cuál es el modo de acción que tiene la atracina? Digamos, en una maleza, porque para eso se utiliza. Como se utiliza principalmente como un herbicida de preemergencia, ¿sí? Aplicándose en el suelo, en un barbecho químico, cuando se está preparando el suelo antes de la siembra, tiene una resiliencia en el suelo que hace que cuando una maleza esté emergiendo, este compuesto ingresa por la raíz, ¿sí? Se trasloca vía xilema, o sea, por una traslocación de tipo acrópeta, ¿sí? Porque también puede ser que otros compuestos se trasloquen por la vía bicípeta, que es por la vía del floema, y se acumula principalmente en los meristemas apicales de hojas y de raíces. Ahora bien, el sitio de acción target que tiene es justamente en el cloroplasto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la cadena de transporte de electrones, justamente este herbicida se caracteriza por ser inhibidor de la fotosíntesis, bloqueando principalmente lo que es el transportador de electrones, como es la plastoquinona, ¿sí? Se une a uno de los sitios activos de la plastoquinona y frena de alguna manera la fotosíntesis y la planta tiende a morirse. Una cosa muy importante que me pareció mostrarles es, en uno de estos trabajos que encontré, hay un trabajo muy importante que ha determinado cómo se une la atracina al sitio activo de la plastoquinona en un modelo de un alga unicelular, ¿sí? Y simplemente se une por un sitio, por una unión de hidrógeno, por un puente de hidrógeno.
en un sitio activo que es una cisteína de esta plastoquinona B. Ahora bien, cuando nosotros, digamos, cuando una planta está expuesta en el ambiente a un contaminante que puede ser un plaguicida, como la atracina, se pueden suceder, digamos, diferentes vías, tanto procesos de disipación, que están señalados con una flecha completa negra, como procesos de ingreso y transporte, que están señalados con una flecha punteada, ¿no? Por ejemplo, el compuesto puede ingresar por difusión desde la raíz, también puede eliminarse por difusión, ¿sí? Puede sufrir fotodescomposición y volatilización hacia la atmósfera, puede ser transportado vía xilema o vía floema, y también puede ser eliminado por lavado. O también, otro proceso que también es foco de esta charla, es los procesos que pueden sufrir dentro de la planta, como son los procesos de biodegradación. Estos procesos, digamos, de ingreso y traslocación están mediados por un montón de factores. Algunos van a ser intrínsecos de la molécula, ¿sí? Como pueden ser la lipofilicidad, que nosotros la podemos medir por el logaritmo de cada octanol que tenga el plaguicida, por el carácter iónico, que se puede medir a través de la constante de disociación pKa, por la estructura y el peso molecular, y también por las condiciones de exposición, como pueden ser la temperatura, la luz y el pH, o también el tiempo de exposición y la concentración, ¿sí?, a la cual se está exponiendo, porque mientras más, digamos, biodisponible puede estar un contaminante, va a tener mayor capacidad de ingreso, ¿no? Dependiendo todas las otras características. Y a su vez también por la biología intrínseca de la planta, ¿no? Por cuánto va a transpirar esa planta y va a tener mayor o menor capacidad de ingresar un compuesto desde la raíz hasta el vástago, o también por la presencia de diferentes lípidos que puede mediar también la retención en la raíz o el pasaje hacia los tejidos aéreos. Ahora bien, ¿cuáles son, digamos, los predictores que nosotros podemos utilizar para medir esos procesos de acumulación, de ingreso y de traslocación? Y bueno, estos estudios, ahora justo después en la otra diapositiva les voy a comentar, estos son procesos que se vienen estudiando desde hace muchísimos años, no es una cosa actual, pero todavía siguen, digamos, investigándose porque existe una necesidad de conocer cómo es el comportamiento de los diferentes contaminantes que van surgiendo y cómo pueden, digamos, incorporarse dentro de las plantas. Para medir la bioacumulación se pueden tomar diferentes factores, que son los que están en la derecha, ¿no? Perdón, en la izquierda, como son la concentración de un contaminante específico en un tejido de la planta, que puede ser en la raíz, en las hojas, en el tallo, en el fruto, en las flores, ¿sí? La masa del contaminante en el tejido, que va a estar dada por la relación entre la concentración del contaminante y el peso que va a tener ese tejido, ¿sí?, para calcular la masa total, y también por los factores de acumulación o de bioconcentración, que está dado por una relación entre la concentración en un tejido específico, ¿sí?, como puede ser la raíz, el tallo, la hoja, y la concentración que tiene en la solución radical, que puede ser el suelo, o en el caso de una planta acuática puede ser el agua. Y bueno, y dependiendo el tejido que uno quiera analizar, se van a llamar, están sus siglas en inglés ahí, el Root Concentration Factor, Leaf Concentration Factor, Fruit Concentration Factor, ¿sí?, dependiendo de lo que uno quiera analizar. En el caso del factor de concentración en la raíz, existe un modelo que lo propuso Bridge en 1982, imagínense, o sea, hace 40 años atrás, en donde se relaciona justamente cómo se puede incorporar un compuesto en la raíz dependiendo de la propiedad esta de lipofilicidad que yo les mencionaba anteriormente, que se puede medir a través del logaritmo de cada octanol, ¿sí? Y en el caso de cómo medir el ingreso y la traslocación, existen diferentes factores. Uno es el factor de la corriente de transpiración, por sus siglas en inglés TSCF, que tiene diferentes maneras de poder medirse. Uno puede ser conocer la concentración de un contaminante en la savia, o sea, lo que se está transportando por el xilema de forma activa, y la concentración en la zona radical. Es un poco complicado, pero se puede hacer, y de hecho se hace habitualmente. También se puede medir cómo la relación entre la masa del compuesto en todos los tejidos aéreos, dividido por la relación entre el agua transpirada y la concentración de biodisponibilidad en la zona radical.
Y a su vez también otro factor que se puede tener en cuenta es el factor de traslocación, que es esa relación que existe entre la concentración total de un contaminante en el vástago, el tallo más las hojas, más los frutos, más las flores, sobre la concentración que existe en la raíz, en el tejido, no en la solución radical, ¿sí? Y para que ustedes tengan una idea, como yo les mencionaba recién, estos modelos de ingreso y traslocación se vienen estudiando desde hace muchos años. Uno de los primeros modelos que se publicó fue el de Bridge en 1982 en plantas de cebada, en donde él propuso que esta relación entre el factor de transpiración y la lipofilicidad de los diferentes compuestos orgánicos daba, digamos, una campana de tipo gaussiana a esa distribución, ¿sí? En donde los compuestos que tuvieran un logaritmo de cada octanol agua cercano a 2 eran los que tenían mayor capacidad de ingreso en la planta desde la raíz hacia el vástago, mientras que los que son altamente lipofílicos, ¿sí?, con logaritmos de cada octanol agua mayor a 4, y aquellos que tuvieran logaritmos de cada octanol agua menor a 0, ¿sí?, son los que tienen menor capacidad de ingreso. Entonces, esta relación medio que por ahí para algunos contaminantes no iba bien. Entonces, en el 2009, Dettenmeier y el profesor William Doucet, con el que yo trabajé, propusieron otro modelo en el que con plantas de cebada y tomate, lo que se propuso fue más que nada verificar qué era lo que sucedía con los contaminantes que tenían una alta hidrofilicidad, o sea, aquellos que se esperaría que se traslocaran de forma más fácil, o sea, los que están en este lado de la campana. Entonces lo que ellos propusieron fue que la realidad es que para los compuestos más hidrofílicos existe, digamos, casi el tope de entrada, ¿sí? Porque este valor de TCCF se mide entre 0 y 1, esta relación. Entonces, esos compuestos son los que se traslocan de forma pasiva con la corriente transpiratoria y a medida que aumenta el logaritmo de cada octanol agua, empieza a disminuir, ¿sí? Y una cosa que me pareció interesante es que esto no queda acá, sino que todavía se siguen publicando hoy por hoy diferentes modelos, ¿sí?, para los cuales se quieren conocer cómo ingresan los diferentes contaminantes en las plantas. Y este modelo lo propuso el profesor también William Doucet en el 2018, y también hay otro trabajo muy interesante en el cual participó, en el que se evidencia que para compuestos que son neutrales, ninguno de los dos modelos se ajustaría, y cuando se toman también compuestos ionizables, tampoco ninguno de los dos modelos se ajusta casi de forma congruente con ninguno de los dos. Es decir, que se necesitan seguir revisando los modelos para poder entender cómo es ese movimiento de los diferentes contaminantes, y más cuando se sabe que pueden ser compuestos que se ionizan fácilmente. Y esto se los digo porque la atracina justamente tiene esa capacidad de ser ionizable ante diferentes condiciones de pH. Entonces, lo que yo les voy a presentar hoy son dos casos de estudio que en una planta terrestre y en una planta acuática, de estos procesos de incorporación y de biodegradación de la atracina, para ver, porque nosotros el objetivo que tenemos como a mediano plazo y a largo plazo con la gente del INTA es utilizar diferentes plantas que puedan servir como herramientas de remediación de suelos y principalmente de aguas, ¿sí? Entonces, la atracina, como es un herbicida tan común encontrado en los diferentes ambientes, nos pareció, digamos, que va a ser, digamos, el candidato a seguir estudiando. ¿Por qué se eligieron estas dos especies? El maíz se eligió porque, bueno, es justamente una planta terrestre que es resistente a atracina, y es un modelo de planta terrestre que se utiliza asiduamente en toxicología, ¿sí?, en ecotoxicología. Y Typha latifolia, que es la totora, justamente se eligió porque no es una planta resistente a atracina y porque es un modelo de planta acuática muy utilizado también en estudios de ecotoxicología y toxicidad. Entonces, en principio, les voy a mostrar lo que encontramos para maíz. Para los dos, o sea, tanto para maíz como para atracina, el modelo experimental, digamos, el diseño experimental fue similar. Tiene algunos cambios, pero bueno, en un principio, para maíz se utilizaron 18 plantas, 9 estuvieron expuestas a atracina
y 9 controles. También se utilizaron controles de degradación para conocer, digamos, cómo era la vida de la atracina en la solución experimental. Y este ensayo tuvo una duración de 21 días, en el que cada 7 días se tomaban 3 plantas, 3 controles y 3 tratadas, y se diseccionaban en diferentes partes, en raíz, tallo y hoja, para cuantificar los niveles de atracina a través de los factores de bioconcentración. Y a los 21 días, en este caso en particular solo a los 21 días, se analizaron 2 metabolitos como son la desetilatracina y la desisopropilatracina. En un principio lo que se vio es que no hubo diferencias entre las plantas tratadas y las controles, tanto para el peso total de la planta, ni en la tasa transpiratoria, y no hubo ningún indicio ni de clorosis ni de necrosis en aquellas plantas expuestas a atracina, al menos hasta los 21 días de exposición. No se observaron, digamos, ningún tipo de efecto fitotóxico a nivel morfológico, lo cual sería esperable, pensando, digamos, que el maíz es justamente resistente a atracina, ¿no? Pero bueno, igual lo comparamos. En cuanto a los factores de concentración, lo que vemos es que, bueno, la atracina realmente fue incorporada por la raíz y se pudo traslocar al vástago, y la pudimos encontrar no solamente en la raíz, sino también en el tallo, en las hojas y también en las flores a los 21 días. En las flores yo estoy hablando de la panoja, ¿sí? En las flores masculinas. No llegamos a tener en esos 21 días lo que es la parte comestible. Lo que vimos es que a medida que pasaba el tiempo de exposición, había un aumento significativo de los niveles de atracina en las hojas y en el tallo. En las hojas y en el tallo, sí. Cuando se comparó, digamos, el factor de acumulación en raíz, ¿sí? Lo que vemos es que el factor de acumulación en raíz observado es mucho más bajo, ¿sí? Que el Root Concentration Factor teórico, ¿sí? Por ese modelo predictivo de Bridge. Y pensando, digamos, que el logaritmo de cada octanol agua de la atracina es de 2.26, sería lógico, digamos, que nosotros viéramos que existe, digamos, esa traslocación de este herbicida en un modelo de planta, ¿no? Y el TSCF teórico también, o sea, el factor de la corriente transpiratoria, está en más o menos 0.6, con lo cual también indicaría que se estaría transportando de manera pasiva. Ahora bien, digamos, pensar que yo, digamos, cuando estaba evaluando los datos, dije, ¿por qué será que, digamos, que dio tan bajo el valor digamos, de acumulación en raíz, ¿no? Digamos, a lo que sería esperable, porque es muchísimo más bajo eso. Entonces, una de las posibles explicaciones puede ser, digamos, por los cambios en la ionización de este compuesto. Cuando uno calcula estos valores teóricos para los factores de concentración o para el TSCF, siempre se contempla que el 100% de las moléculas dentro de una solución de exposición están neutras, son el 100% neutrales. Pero a veces eso no es la realidad. Y la realidad es que cuando uno se pone a pensar, en el caso de nuestro experimento, nosotros llevamos adelante un diseño experimental en que la solución experimental estaba a 5.5, que es digamos, el pH óptimo de crecimiento en solución hidropónica para las monocotiledóneas. Entonces, en ese pH, ¿sí? Si ustedes ven este gráfico de distribución de las microespecies, de la ionización de la atracina, lo que se ve es que un 80% de esas moléculas se espera que estén neutras, pero el otro 20% se espera que estén ionizadas en su forma catiónica. Entonces, digamos, el pH, digamos, de la solución, que hace que se cambie, digamos, la ionización de este compuesto, puede, digamos, estar interfiriendo en lo que es la captación y la traslocación de este contaminante. Esto, digamos, es una cosa bastante nueva, digamos, de entender cómo el potencial de ionización puede, digamos, interferir en lo que es el ingreso y la traslocación de los contaminantes en las plantas. Cuando, a su vez, modelamos lo que era el ingreso, estos factores de acumulación, tanto en raíz, como en hoja, como en tallo, versus la transpiración, lo que vimos
es que existe una relación directa entre, a medida, digamos, que pasa el tiempo y aumenta, digamos, la tasa transpiratoria, digamos, se van traslocando, digamos, y aumentando, digamos, estos factores de bioconcentración, tanto en tallo como en hoja, y en raíz, digamos, tiende a permanecer casi igual, ¿sí? Porque las concentraciones en la raíz de la atracina no cambiaron. Entonces eso nos está indicando que la atracina se está traslocando de forma pasiva con la corriente transpiratoria. Y bueno, y cuando analizamos los metabolitos de atracina, a los 21 días, solamente en los tejidos a los 21 días, lo que podemos observar es solamente uno solo de los metabolitos, que es la decisopropila-atracina, que se encontró en los cuatro tejidos analizados, tanto en la raíz, en el tallo, en las hojas como en la flor. Pero bueno, básicamente más se encontró en las hojas. Entonces, esto quiere decir que posiblemente la atracina esté sufriendo mayoritariamente un proceso de desisopropilación más que de desetilación, porque nosotros no encontramos al otro metabolito. Bueno, ahora bien, vamos a pasar al otro modelo, que es la TIFA. Como ven, el diseño experimental que se utilizó es similar, pero en este caso se utilizaron más plantas porque se hizo a más largo plazo, ¿sí? Porque, bueno, teníamos también otros objetivos, que era ver qué pasaba, digamos, a medida que pasaba mucho más tiempo de exposición, o sea, como simulando una exposición crónica, mucho más larga, ¿no? De 6 semanas. Entonces, con esta planta se hizo un estudio un poco más exhaustivo, ¿sí? En el que se analizaron muchos más tejidos, como por ejemplo la raíz, el rizoma, los brotes que empiezan a salir desde los rizomas, el tallo, que es muy pequeño, muy chiquitito, digamos, en la base de las hojas, y las hojas se diseccionaron en 3 porciones, la hoja baja, la hoja media y la hoja superior, para poder analizar más precisamente en dónde se estaba acumulando la atracina y también otros contaminantes que también estudiamos. Pero bueno, en este caso vamos a mencionar solo la atracina. Entonces los dividimos en los que eran los tejidos sumergidos y los tejidos aéreos. En un primer momento lo que vimos fue que a medida que pasaba el tiempo había un decaimiento paulatino de lo que era el peso de la raíz, el peso de los rizomas y el peso de los brotes, y por ende, a los 28 días se empezó a observar una pérdida del peso total y también una pérdida, digamos, de la tasa transpiratoria, un decaimiento de la tasa transpiratoria a los 28, 35 y 42 días. Y bueno, eso nos da un indicio, digamos, de que el herbicida está produciendo fitotoxicidad en esta planta y que después, buscando en la bibliografía, nos dimos cuenta de que la pérdida, o sea, la reducción en la tasa transpiratoria y también la inhibición del crecimiento radical y también muchas veces la inhibición del crecimiento del vástago son los primeros indicios a nivel morfológico de los efectos adversos que puede causar la atracina en las plantas. Cuando se analizaron, digamos, los factores de bioconcentración en los tejidos sumergidos, lo que se encontró es que tanto en la raíz como en el rizoma no hubo mucha acumulación de este compuesto. También eso lo pudimos observar en el maíz, ¿no? Que en la raíz no se acumulaba tanto. Pero justamente porque, digamos, más que nada está traslocando a lo que es la parte aérea. Que ahora lo voy a mostrar en la próxima diapositiva, pero en el caso de los brotes, que está considerado como un tejido sumergido porque crecía dentro, digamos, de los botes que tenían solución radical, vimos que existía, digamos, un pico de acumulación a los 7 días y después eso decaía, ¿sí? Y una cosa que, bueno, que no me quería olvidar también es que en este caso, a diferencia de lo que sucedió en maíz, lo que pudimos observar en maíz es que el factor de concentración en raíz teórico está mucho más cercano al promedio que nosotros encontramos. O sea que por ahí en este caso hubo un mayor ajuste, digamos, de los datos que nosotros pudimos obtener. Ahora bien, ¿qué pasó en los tejidos aéreos? O sea, en el tallo y en las 3 porciones de la hoja. Lo que observamos es que bueno, en el tallo no hubo grandes cambios en cuanto a lo que es la concentración de atracina, sí, pero sí podemos observar que en las hojas
En un primer momento, cuando yo analizaba los datos, pensaba, digo, uy, está todo mal, me salieron todas mal las corridas en el cromatógrafo, porque me llamaba muchísimo la atención este resultado. O sea, no hay, digamos, un aumento de la concentración respecto del tiempo, ¿sí? Sino que vemos que, independientemente de la porción de la hoja que estemos analizando, mayoritariamente al día 14 se observa un pico de aparición de este herbicida. Y bueno, y analizando los datos desde otro punto de vista, esto no solamente nos está indicando que a partir del día 21 es donde se empezaron a producir los efectos de fitotoxicidad. Entonces, lo que nosotros vemos es que en los tejidos fotosintéticos, tanto en los brotes como en las hojas, donde está actuando, digamos, la atracina, se está produciendo algo, ¿sí? O se está, digamos, traslocando cada vez menos atracina hacia los tejidos aéreos. Y este máximo de acumulación no solamente lo hemos encontrado nosotros, sino también en otras plantas acuáticas. También se ha reportado que aproximadamente a los 12 días se genera como un umbral de ingreso de la atracina y después se mantiene o decae, ¿sí? Y eso nosotros lo relacionamos potencialmente con que, si ustedes ven en este gráfico digamos, la entrada, o sea, el factor de bioacumulación y la relación con la transpiración, ven que no solamente decaen los factores de bioconcentración, sino también el factor de deslocación, ¿sí? Y eso está dado porque al reducirse la tasa de transpiración, al reducirse en primero, digamos, la masa de raíz que estamos teniendo, porque hubo una disminución del crecimiento radical, entonces tenemos menor superficie, digamos, para que el contaminante pueda ingresar a la planta. Entonces, se reduce también la transpiración, entonces eso nos está indicando que es inminente que se va a reducir la translocación. A diferencia de lo que pasó en el maíz, que eso no se observó, ¿no? Ahora bien, cuando analizamos los metabolitos, la masa de los metabolitos, yo acá simplifiqué y puse solamente raíz versus hojas, para no mostrar, digamos, que si los quieren los puedo mostrar también lo que sucedió en los otros tejidos, pero me pareció más importante ver esto, en el que podemos observar que hay una diferencia importante en los metabolitos presentes en la raíz y en lo que son las hojas, ¿sí? Las primeras barras es la masa de atracina, ¿sí? Lo que nosotros pudimos calcular, teniendo el peso total, podemos calcular tranquilamente la masa, entonces podíamos hacer una relación también lo mismo con los metabolitos. Y lo que observamos es que en la raíz está más presente el metabolito producido por la desetilación y en las hojas es más abundante el DIA, que es, digamos, la desisopropilaatracina. Una pregunta que nos surge también de todo esto es, y que me surgió ayer más que nada, es pensar en lo siguiente. Como también en la raíz está presente la desisopropilaatracina, en menor medida, pero algo está presente, ¿sí? ¿Será que por ahí se está translocando, o sea, que por ahí el órgano detoxificador es la raíz y se está transportando más fácilmente la desisopropilaatracina a las hojas y no sea en la hoja en donde se está detoxificando? Bueno, eso no lo sé, me lo preguntaba justamente ayer y será una cuestión para seguir investigando. Pero lo importante es que en el momento, por ejemplo en las hojas, en el momento en el que se produce el umbral de aumento de la atracina, también se produce el umbral de aumento de la desisopropilaatracina. Entonces eso me hace pensar que seguramente se está metabolizando ahí. Entonces son cosas que me gusta compartirlas porque todavía no le encuentro una explicación total. Pero lo que vemos es que después, al día 21, empieza a reducirse los metabolitos. Y esto también, digamos, lo veo consistente con el tema de esta fitotoxicidad que veo que se está produciendo. Y bueno, y esto es, digamos, un raconto de todo, ¿no? Sabemos que entonces, en este caso particular de TIFA, la atracina está ingresando a través de las raíces, se está bioacumulando de forma diferencial en los tejidos sumergidos y se está biodegradando, ¿sí? Mayoritariamente a través de la desetilación en lo que es la raíz, y se trasloca al vástago, también ocurre una acumulación diferencial,
y esa degradación que potencialmente sea también diferencial respecto de la raíz, que estaría actuando mayoritariamente a través de la desisopropilación. Esa pérdida en el peso que se observa y la reducción en la tasa transpiratoria nos está dando un indicio de lo que es la fitotoxicidad, y entonces es lo que nosotros observamos como una reducción en el ingreso, en la translocación y posiblemente en la biodegradación. Ahora bien, una cosa interesante es cuando nosotros nos proponemos a utilizar una planta como posible fitorremediadora de un suelo o de un ecosistema acuático, tenemos que pensar en una cosa que mi profesor me decía, fíjate en esto, y es verdad, nosotros no sabemos si los metabolitos son más o menos tóxicos que lo que es el compuesto parental, ¿sí? Existen varios estudios en plantas, y esto también se discutió el otro día en la charla, en la capacitación de atracina. Se desconoce cuáles son la toxicidad de los metabolitos. Se desconoce y no tanto, porque hay trabajos que indican que, por ejemplo, la desetilatracina se cree que es mucho menos tóxica en invertebrados que la atracina, que el compuesto parental. No hay muchos estudios sobre lo que es la desisopropilatracina. Y bueno, y también otra cosa a pensar, ¿no? Es que si ustedes ven en esta gráfica, existen otros metabolitos, ¿sí? Nosotros estamos parados en la primera parte, en lo que es investigar en el ambiente los principales metabolitos y a su vez en plantas estos dos que en su momento yo estudié. Pero hay otros metabolitos que también conservan el átomo de cloro, como la de alquilatracina, ¿sí? Que es producto de la desalquilación del DIA y el DEA, ¿sí? Entonces se cree muchas veces que como la toxicidad de la atracina puede estar dada por la presencia de ese átomo de cloro, se cree que los metabolitos que conserven ese átomo de cloro tienen o igual o mayor toxicidad que el parental. Pero bueno, será cuestión de seguir analizándolo. En otras especies también se ha visto que la degradación de la atracina continúa al ácido cianúrico, a través de la vía del ácido cianúrico, a convertirse en el diuret, que se cree que son mucho menos recalcitrantes y menos tóxicos que lo que sí el parental. Pero de estos 4 metabolitos principales, mucho no se sabe. Entonces será cuestión de seguir investigando. Y una cosa interesante que me pareció bueno mostrárselas es un trabajo que se realizó en el 2014, que cuando lo leí justamente para todo esto, me quedé maravillada de ver de todo lo que se puede hacer, en donde se investigó cómo la atracina, todas las posibles vías de metabolización de la atracina, investigando todos los metabolitos que se pueden estudiar, y todas sus vías de conjugación, con glutatión, con glucosa, cómo actúan diferentes enzimas. Entonces, bueno, será cuestión de seguir estudiando cuáles son estas rutas metabólicas en especies. En este caso, bueno, es una especie terrestre, pero qué puede pasar en otros modelos vegetales. Hay otros estudios realizados también en maíz, en arroz, perdón, bueno, no me acuerdo otras especies más, pero en terrestres, mayoritariamente en arroz y en alfalfa, que si quieren se los puedo pasar para si les interesa. Y bueno, eso es todo lo que tengo para contarles. Le quería agradecer a mi profesor, William Doucet, que bueno, que justo en este momento se jubiló en el mes de enero. Es él el que está con su campera azul, con su campera amarilla en el campo. A mis compañeros del laboratorio, que bueno, que sin ellos creo que no hubiese podido hacer nada de esto, porque ellos me ayudaron a manejar todos los equipos y ayudarme con todas las determinaciones. Al profesor Timothy Moore, que bueno, que de forma desinteresada un día lo conocí en un congreso y le interesó lo que estábamos haciendo y me dijo, yo te analizo todos los metabolitos si querés, y yo le dije que sí. Y obviamente a mi familia, que sin ellos no hubiese podido viajar a ningún lado y estaríamos sin mostrar esta charla. Así que bueno, si quieren hacer preguntas, acá estoy. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir, para ¿Cómo no? que yo ya estoy perdida. Acá estoy, bien.